Hola a todos, mi nombre es Lely Suárez Pérez. En esta oportunidad voy a hablar acerca de la reforma agraria en el Perú, un análisis político, económico y social acerca de la transformación más profunda del siglo XX en el Perú. Eh, la reforma agraria impulsada por Juan Velasco Alvarado mediante una ley que fue la 17716 tuvo un objetivo declarado que fue erradicar la estructura feudal y semifeudal del campo peruano. Y esto tuvo un doble impacto porque fue beneficiosa tanto en el campo político y social, pero económicamente fue muy problemático e insostenible. La reforma agraria fue un acto político fundamental que desarticuló el poder de la oligarquía terrateniente. Tenemos aquí el fin del gamonalismo. Esto hizo quebrar el poder de la clase que estaba solamente centrada en la tierra y la influencia política. Solamente los que tenían poder y solamente los que tenían una posición política eran los que gobernaban en estos tiempos. La reforma agraria tuvo un lema muy importante que caló muy profundo en los campesinos. En este caso era: campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Este lema recaló tanto, es así como hubo una integración nacional. El Estado buscó integrar al campesinado mediante cooperativas, lo que se le llama el CAP y el SAI. Los beneficios sociales de la reforma son innegables, ¿no? Y esto constituye un éxito principal en estos tres puntos importantes. Número uno, se ve el fin de la explotación. Hubo una explotación laboral durante mucho tiempo, así que la reforma agraria trajo este fin tanto al llanaconaje y los servicios forzados que se realizaban especialmente al área campesina. El segundo punto importante que caló fuerte fue la ciudadanía y la dignidad. Esto fue muy importante porque fue un reconocimiento para miles de personas o millones de peruanos que se les reconocía como ciudadanos y de una dignidad humana. Acuérdese que el campesino era muy maltratado, no tenía beneficios, era la clase más baja de todas, así que con todo esto se le dio un estatus muy importante. Y el tercer punto positivo fue la tierra propia. Esto le dio el privilegio a los campesinos o siervos, ¿no? En este caso llegaron a ser propietarios, o en este caso también llegaron a ser socios entre ellos mismos. Así como en la reforma agraria, en el lado social fue muy beneficioso, en el lado económico fue un tremendo fracaso. El balance fue muy negativo. El modelo del CAP y el SAIS que fue impuesto resultó ser muy ineficiente. Tenía muchos problemas, muchas dificultades para poder desarrollarse. Había mucha burocracia y este fue un papel muy importante, ya que no permitía que el capital o las capacitaciones, ¿no?, gerenciales lleguen a todos los puntos. Esto afectó muy drásticamente, ya que la gestión es la base de todo éxito en un proyecto. Hubo una ausencia de genuina, ¿no?, en este sentido de pertenencia entre muchos socios. Y otro punto importante dentro del fracaso económico fue la fuga de capitales, donde muchos capitales que eran de muy grande inversión en el Perú, ¿no?, fueron desconocidos, ya que no tenían un conocimiento técnico, y eso lo llevó a un fracaso terrible. Hay un impacto positivo en la productividad. Esto hizo que la reforma en su implementación llevara una drástica caída, ¿no?, en la productividad en este sector agrario. Número uno, tuvo una fragmentación, ¿no? Tanto las unidades productivas que fueron eficientes no tenían un modelo viable y no había un reemplazo, como podemos decir, no había un plan B.
Esto generó una crisis agroexportadora. En este caso, el Perú era muy fuerte en las azucareras, especialmente en la costa. Ellos entraron en una crisis tremenda que los dejó desbalanceados y no lograron recuperarse. Y hasta ahora, porque muchas azucareras aquí en el norte hasta ahora no tienen una buena inversión, una buena infraestructura. Todo es una burocracia. Esto lleva al tercer punto, que es el estancamiento, ya que por falta de crédito, asistencias técnicas, que es muy importante, afectó, ¿no?, la seguridad alimentaria y también las exportaciones en el país. Así que este impacto en la productividad fue tremendamente negativo y esto le da como podemos decir, un desbalance, ¿no?, a la reforma agraria. Entonces podemos hablar de doble faz de la reforma, agrupados en el primer grupo como un logro social y político y el segundo como un fracaso económico. Hay un contraste entre ellos, ¿no? En el primer grupo podemos ver que se democratizó las relaciones sociales en el campo, ¿no? Esto es muy interesante. Otro es que se quebró el poder del gamonalismo, que durante mucho tiempo estuvo en el poder, y el reconocimiento de los derechos y la dignidad del campesinado. En el caso del fracaso económico, se debilitó, ¿no?, la capacidad productiva del país. Grandes empresas quebraron, como las azucareras en el norte. Eh, este modelo, como se le llama cooperativista, eh, fue sin, fue sin transición adecuada. Ese traspaso que hubo no fue eficiente, no se le dio eh, los materiales, no se le dio la gestión necesaria. Faltó inversiones, como también la ayuda técnica, ¿no?, que necesitaban estos campesinos cuando tomaron el poder, ¿no?, en este caso. Y también hubo una vulnerabilidad, ¿no?, en este caso en el sector agropecuario, ya que hubo un desbalance económico y lo llevó a una decaída. Podemos ver aquí el surgimiento de las organizaciones sociales, ¿no? Este proceso en cierta parte fortaleció al campesinado, ¿no? Y esto impulsó una organización, porque desde la expropiación de tierras que se les quitó a estos capatazos jefes, ¿no?, el campesinado se convierte en su propio propietario o también un socio cooperativista. Hay un fortalecimiento colectivo porque entre las clases, ¿no?, de los trabajadores del campo. Y esto surgen nuevas organizaciones porque muchos de estos campesinos logran, ¿no?, organizarse de una mejor manera y especialmente social. Y esto lo lleva a un rol democrático porque estas organizaciones jugaron un papel muy importante en la política, ¿no?, especialmente más adelante en el país, porque muchos de ellos surgen partidos políticos, ¿no?, que subsisten hasta hoy en día. Las lecciones aprendidas que podemos ver no es suficiente, ¿no? Porque podemos ver estos simientes que son la justicia social, que trató de conciliar, ¿no?, los derechos humanos con la ciudadanía y también con la productividad, que fue un grande avance, pero el grande problema fue la eficiencia económica, ¿no? Así que, y esto es una tarea pendiente hoy en día en el sector agrario, ¿no?, ya que tiene que haber una equitatividad, productividad y sostenibilidad. Estos tres muy importantes, que es un desafío hoy en día para nuestro país. El legado de la reforma agraria es muy importante porque nos dejó una marca, ¿no?, en el Perú rural. Esto marcó en cierta parte un avance en los derechos humanos porque le dio la capacidad al campesinado para poder salir adelante y ser propio dueño de sus propias cosas que hacen, ¿no? En estos casos sus inversiones, sus negocios. Pero un retroceso en la capacidad productiva porque no hay un estándar, falta de inversiones, falta de soporte técnico. Entonces esta conciliación es la que sigue siendo el gran desafío hoy en día a nivel nacional. Eh, Así que esta gran reforma agraria nos dejó estas cosas interesantes como también desafíos y errores que hubieron que deben corregirse. Así que en cierta parte es positivo,
como también en cierta parte es negativo y hay lecciones que aprender para no cometer los mismos errores. Esto sí, dotado. Muchas gracias.